67% a 55 creo. Todo listo, todo listo. ¿De qué? No, lo que te falta. Está bien igual. La compu. Acho decir que se vaya, pues. No le voy a decir nada. Estoy grabando. Ahora que digo cosas raras corriendo. No se dice malas palabras. ¿Para qué grabo? Después te anda mal, esto me lo voy. Esto me cae, dice.